El beso de despedida supo a traición, aunque Alejandro Mendoza aún no podía saberlo. Elena permanecía en el umbral del dormitorio, guardando metódicamente un conjunto de lencería de encaje carmesí en su maleta de cuero. Era el tipo de prenda íntima que gritaba seducción en lugar de sesiones de estrategia corporativa. Sus dedos bailaban sobre la pantalla de su teléfono, escribiendo algo que descartó rápidamente en cuanto el reflejo de Alejandro apareció en el espejo tras ella. Regresaría el jueves por la noche. La voz de Alejandro mantenía el mismo tono mesurado que utilizaba en las juntas directivas. Ni cálido ni frío, simplemente factual y carente de emoción. El equivalente verbal a un apretón de manos con un conocido de negocios al que apenas recordabas haber visto. Obviamente, Alejandro, es un congreso de 3 días, no unas vacaciones. Deja de ser tan paranoico con todo. La sonrisa de Elena fue superficial, practicada, el tipo de expresión que se le dedica a un colega al que toleras más que a alguien con quien has compartido cama durante 5 años. Pasó junto a él envuelta en una nube de perfume caro mezclado con laca, rozando su mejilla contra el hombro de él en lo que se había convertido en su versión del afecto. Un contacto mecánico desprovisto de calor real, como marcar una casilla en una lista de tareas diarias solo para darla por terminada. Alejandro notó cómo ella posicionaba su cuerpo para bloquear la vista de la pantalla de su móvil, cómo sus hombros se tensaban ligeramente cuando él se acercaba, cómo sus ojos no llegaban a encontrarse con los suyos al pronunciar su bien ensayada excusa sobre el Congreso. Eran señales, patrones, puntos de datos que su mente analítica catalogaba y almacenaba para futuras referencias. Había construido un imperio leyendo a la gente, comprendiendo lo que no decían. Y Elena estaba gritando volúmenes en su silencio. Las puertas del ascensor se cerraron, tragándose la figura perfectamente arreglada de Elena, y Alejandro permaneció inmóvil en el umbral, con la taza de café suspendida a medio camino de sus labios, observando los números descendentes en la pantalla hasta que llegaron al vestíbulo. No corrió hacia los ventanales para un saludo de despedida como algún esposo devoto en una película romántica. En su lugar, colocó la taza sobre la encimera de mármol con precisión deliberada, extrajo su teléfono encriptado del bolsillo de la chaqueta y tecleó un código de 6 dígitos que cambiaba semanalmente según un patrón que solo él comprendía. La pantalla se iluminó con una sola frase que lo cambiaría todo: protocolo beta activado. En algún lugar profundo de la arquitectura digital de Mendoza Sistemas, los sistemas de vigilancia comenzaron su trabajo silencioso, rastreando, grabando y preservando cada migaja que Elena dejaría durante su supuesto viaje de negocios a Barcelona. Alejandro Mendoza no se había abierto camino desde un minúsculo apartamento de una habitación sobre una lavandería en los suburbios hasta el piso 57 de una torre de cristal en el centro de Madrid confiando ciegamente o esperando lo mejor. Construyó su empresa a partir de una startup de 2 personas que operaba en un almacén reconvertido hasta convertirla en un imperio tecnológico de 800 millones de euros, comprendiendo una verdad fundamental sobre el mundo moderno: la información era el oxígeno en el ecosistema corporativo. Y él controlaba el suministro con autoridad absoluta. Los investigadores privados eran cosa de aficionados, descuidados y poco fiables, propensos al error humano y al sesgo emocional. ¿Para qué contratar a extraños con teleobjetivos escondidos en coches de alquiler cuando él poseía la infraestructura digital por la que pasaba cada comunicación electrónica de su esposa? Su portátil, su teléfono, su tableta, todos conectados a los servidores de Mendoza Sistemas, todos sujetos a protocolos de monitoreo enterrados profundamente en los acuerdos de empleo que ella había firmado sin leer, porque estaba demasiado embriagada por el estilo de vida que el éxito de él le proporcionaba como para preocuparse por el tedioso lenguaje legal sobre seguridad de datos y supervisión corporativa. La tarde descendió sobre la ciudad con su característica melancolía gris, las nubes rodando desde la sierra como un ejército invasor, y Alejandro se sentó solo en su oficina de la esquina, donde los ventanales ofrecían una vista panorámica de una ciudad que brillaba como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Sus 3 monitores mostraban flujos de datos que contaban historias más honestas de lo que las palabras jamás podrían. Verdades numéricas que no podían mentir, manipular ni engañar. Registro de transacción: Restaurante El Asador, centro de Barcelona. Reserva para 2 confirmada a las 20:15. Compra de vino, Vega Sicilia único, 2012, 750 euros más impuestos y propina. Marca de tiempo del pago, 23:19. Aquella era una cena de negocios bastante extendida para alguien supuestamente agotado por los paneles del Congreso sobre estrategias de marketing digital y optimización de marcas. Pero los datos de geolocalización pintaban un cuadro aún más condenatorio. Un rastro digital que Elena había asumido tontamente que era privado. El teléfono de empresa de Elena se había apagado en el centro de convenciones a las 18:07,
el momento preciso en que concluía el último panel del día según el programa que Alejandro había consultado. Luego, el dispositivo reapareció 43 minutos después en el Hotel Arts, específicamente emitiendo señal desde la planta 19, habitación 1904. Alejandro anotó el número de habitación en un archivo seguro encriptado, almacenado en un servidor desconectado físicamente de cualquier red. No por celos o orgullo herido, sino por el hábito metódico de documentar pruebas para futuros procedimientos legales. Los detalles importaban al construir un caso hermético que resistiera el escrutinio de abogados agresivos que buscaran cualquier vulnerabilidad para explotar. Accedió a la copia de seguridad en la nube de sus mensajes de texto, técnicamente personales pero prácticamente accesibles a través del perfil VPN que el Departamento de Informática de Mendoza Sistemas había instalado en todos los dispositivos ejecutivos bajo la apariencia de protocolos de seguridad. Allí, en un hilo con su amiga Sofía, Elena había escrito algo que hizo que la mandíbula de Alejandro se tensara casi imperceptiblemente, la única manifestación física de la furia fría que crecía en su pecho. Honestamente, Sofía, hablar con Alejandro es como interactuar con un algoritmo financiero que ocasionalmente recuerda comer. Es absolutamente brillante con los negocios, pero emocionalmente seco. Siento que me asfixio en ese ático estéril. Necesito sentirme viva de nuevo, ¿sabes? Hugo me mira como si fuera la mujer más fascinante de la tierra, como si cada palabra que digo importara. Alejandro apenas levanta la vista de sus informes de bolsa y hojas de cálculo el tiempo suficiente para notar que existo en la misma habitación que él. Alejandro leyó la palabra, algoritmo, 2 veces, luego una tercera, sus ojos siguiendo las letras como un escáner analizando niveles de amenaza. Su expresión permaneció neutral, la misma máscara de enfoque controlado que su equipo ejecutivo solía comentar durante las negociaciones de alta presión. Pero internamente, algo cristalizó con la claridad del hielo formándose en un lago invernal. Esto no se trataba de sentimientos heridos o caos emocional. Se trataba de evaluación de amenazas y mitigación de riesgos, de identificar una vulnerabilidad en el sistema y neutralizarla antes de que pudiera causar un daño catastrófico. Elena se había convertido en una carga, un cáncer en la organización que él había construido célula a célula. Y las cargas debían ser extirpadas con precisión quirúrgica antes de que hicieran metástasis. No estaba herido en el sentido tradicional. Estaba resuelto, enfocado, preparado para hacer lo que fuera necesario, sin importar el coste personal. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal reforzado de la planta 51, un nivel que no aparecía en ningún directorio oficial del edificio ni en los planos arquitectónicos presentados ante el ayuntamiento. No había ventanas en este espacio, solo muros de hormigón reforzado diseñados para resistir pulsos electromagnéticos, sistemas de ventilación independientes y racks de servidores desconectados de redes externas. Esta era la bóveda donde Mendoza Sistemas guardaba su información más sensible. Miguel Ángel, su abogado principal, esperaba allí pacientemente, su cabello plateado y su sonrisa amable ocultaban una mente legal que había desmantelado adquisiciones hostiles de miles de millones. ¿Entiendes que no hay vuelta atrás una vez que iniciemos este protocolo? Miguel Ángel pulió sus gafas con un paño de microfibra, un hábito nervioso que delataba la gravedad de lo que estaban a punto de desatar. Los mecanismos que estamos discutiendo fueron diseñados para actores hostiles que intentan infiltrarse en nuestros sistemas. Saboteadores corporativos. Competidores. No para resolver disputas matrimoniales entre un esposo y una esposa que intercambiaron votos hace 5 años. Ella violó la cláusula de conducta moral en 17 instancias documentadas por separado. Alejandro se acercó a la caja fuerte biométrica empotrada en la pared, colocando su palma en el escáner mientras una cámara retinal verificaba su identidad. Elena utilizó recursos de la empresa, fondos de la empresa, tiempo de la empresa e infraestructura de la empresa para facilitar una relación extramatrimonial con un empleado subordinado que le reporta directamente. Falsificó informes de gastos, manipuló asignaciones presupuestarias para crear oportunidades de viajes personales y comprometió la integridad de nuestra estructura de promociones al bloquear a empleados talentosos mientras ascendía a su amante basándose en criterios que nada tienen que ver con el mérito. Esto no es una traición personal, Miguel Ángel. Esto es fraude corporativo, malversación sistemática y un incumplimiento del deber fiduciario que podría exponernos a demandas de accionistas. El hecho de que la perpetradora sea mi cónyuge es simplemente una coincidencia desafortunada que complica el panorama emocional, pero no cambia el análisis fundamental. Miguel Ángel examinó el documento con la atención cuidadosa que le dedicaba a todo, estudiando específicamente la página 47, donde el denso lenguaje legal detallaba la cláusula de protección de activos y reversión. Los fundadores necesitaban protección contra cónyuges que pudieran transformarse en adversarios durante un divorcio. Y Elena había firmado cada página sin leer el contenido,
demasiado emocionada por acceder a la fortuna de los Mendoza como para preocuparse por tediosas disposiciones legales. Alejandro firmó la orden de activación con una pluma estilográfica antigua que su abuelo había llevado durante la guerra. Su firma fue audaz y firme. La trampa estaba ahora armada. Pero Alejandro necesitaba más que solo pruebas de adulterio para justificar la opción nuclear que estaba preparando. La infidelidad era desordenada, emocional, potencialmente simpática para ciertos públicos. Lo que necesitaba era una mala conducta profesional tan atroz que ninguna persona razonable pudiera defenderla. Pasó las siguientes 23 horas consecutivas excavando en el historial laboral de Elena con la minuciosidad de un contador forense, sobreviviendo a base de café solo y la furia fría que hacía innecesario el sueño. Lo que desenterró superó sus peores proyecciones. El expediente de Hugo era una obra maestra de la fabricación. Las revisiones de desempeño le acreditaban proyectos en los que apenas había contribuido. Los presupuestos de marketing estaban inflados como globos a punto de estallar, y cada aumento correspondía misteriosamente con los requisitos de viaje de Hugo a destinos que casualmente contaban con hoteles de lujo. Elena no solo había tenido una aventura a sus espaldas, había estado desviando sistemáticamente dinero de los accionistas para financiar su crisis de la mediana edad, robando a las personas que habían confiado en ellos. Las promociones bloqueadas eran aún peores. Clara, una estratega de marketing cuya campaña había ganado premios de la industria y generado millones en nuevos contratos, fue rechazada para el puesto de directora senior a pesar de las recomendaciones unánimes. La justificación oficial de Elena en los registros de recursos humanos decía, carece de la madurez de liderazgo necesaria. El razonamiento real de Elena, encontrado en un mensaje privado de Slack, era, Clara es demasiado independiente y cuestiona mis decisiones con demasiada frecuencia. Necesito ese puesto para alguien que entienda mi visión estratégica y no desafíe mi autoridad. Traducción, necesitaba ese puesto libre para su amante intelectualmente mediocre, que poseía la visión estratégica de una planta de interior pero la hacía sentir deseada. Alejandro copió todo metódicamente en una unidad encriptada. Esto trascendía la traición personal. Elena había infectado su empresa con incompetencia, recompensando la mediocridad mientras bloqueaba el talento genuino. Y Alejandro no había pasado 15 años construyendo Mendoza sistemas, sacrificando salud y felicidad, para ver cómo implosionaba porque su esposa no podía mantener su ego y su libido bajo control. El jueves por la noche llegó con Elena radiante, con ese brillo particular que proviene de sentirse poderosa y peligrosamente convencida de haber engañado a todos. Entró en el ático como un general victorioso regresando de una campaña. Hola, cariño. Un congreso absolutamente agotador. Panel tras panel, eventos de networking hasta medianoche, las mentiras fluían con suavidad, bien ensayadas durante el vuelo de regreso. Se quitó sus tacones de suela roja de 800 euros y caminó descalza por el parqué, relajada, sin saber que caminaba hacia una trampa. Alejandro ocupaba su sillón de cuero habitual junto al ventanal. No se levantó para saludarla. Barcelona fue productiva para la empresa. Su tono era el mismo que usaría para discutir proyecciones trimestrales. Productiva pero tediosa, como siempre son los congresos, Elena se inclinó sobre su sillón intentando darle un beso, pero Alejandro se movió ligeramente en el momento crucial, ostensiblemente para ver mejor su pantalla, y los labios de ella no conectaron más que con el aire vacío cargado de tensión. Ella se retiró al dormitorio, durmiendo plácidamente sobre sábanas de 1000 hilos compradas con fondos de una empresa a la que había estado defraudando sistemáticamente. Mientras tanto, a 15 metros de distancia, su marido finalizaba la documentación que la borraría de la infraestructura que ella había dado por sentada. El lunes por la mañana, el aire de Madrid era lo suficientemente nítido como para que los pulmones dolieran con cada respiración. Elena se vistió con su armadura de poder, un traje de Armani hecho a medida en gris marengo y una pulsera de diamantes que Alejandro le había regalado por su tercer aniversario. Pilotó su coche de alta gama hacia la Torre Mendoza, subiendo por el vestíbulo de granito con la seguridad de quien nunca ha cuestionado su acceso permanente al privilegio. Su tarjeta de seguridad tocó el lector del ascensor ejecutivo con un pitido suave. Luz roja. Terror. Elena frunció el ceño, confundida. Lo intentó de nuevo, presionando la tarjeta con más firmeza. El mismo rechazo. Marcos, el guardia de seguridad que la había saludado cálidamente cada mañana durante 3 años, de repente mostró un interés intenso en su monitor, evitando su mirada. Marcos, mi tarjeta no funciona. Debe haber algún error técnico. Lo consultaré de inmediato, señora Mendoza, pero Marcos no cogió el teléfono. Simplemente siguió mirando su pantalla. Elena intentó llamar a su asistente, pero la respuesta automática la dejó muda,
el número marcado ya no está en servicio. Era imposible. Aquella era su línea directa de oficina. Miguel Ángel apareció tras una columna de mármol, cronometrando su aparición con precisión. Elena, por favor, acompáñame. El ascensor de carga está operativo mientras el principal está en mantenimiento técnico. ¿Mantenimiento técnico? Miguel Ángel. ¿Qué está pasando? Quiero hablar con mi marido ahora mismo. Alejandro te espera arriba, en la sala de juntas ejecutiva. Por aquí, por favor. La guió hacia un pasillo de servicio que Elena nunca había utilizado en 5 años. El ascensor de carga era industrial y feo. Elena vio cómo los números de los pisos subían más allá de su planta, más allá de la oficina de Alejandro, hasta llegar a la 57, el nivel de la junta directiva, el lugar donde las carreras terminaban y las batallas corporativas alcanzaban su conclusión final. La sala de juntas era imponente, dominada por una mesa de caoba que había costado más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 5 años de trabajo honesto. Toda la junta directiva estaba reunida. Y su padre, Tomás, cuya inversión inicial había ayudado a lanzar la empresa de Alejandro en sus primeros días. Tomás no quiso mirarla a los ojos, y ese detalle aterrorizó a Elena más que cualquier otra cosa. Hugo estaba acurrucado en una esquina, pareciendo un prisionero condenado. Su traje barato estaba arrugado, como si no se lo hubiera quitado en horas. Miró a Elena con ojos desesperados que comunicaban que ya se había rendido, que ya lo había confesado todo en cuanto le ofrecieron la más mínima posibilidad de clemencia. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, de espaldas al grupo. ¿Qué demonios es esto, Alejandro? La voz de Elena se quebró. ¿Por qué me han revocado el acceso? ¿Por qué me tratan como a una criminal? Roberto, el presidente de la Junta, se levantó con lentitud deliberada. Elena Mendoza, esta es una sesión de emergencia de la Junta para abordar su suspensión inmediata pendiente de investigación por acusaciones de malversación corporativa, apropiación indebida sistemática de fondos, falsificación de informes y violación flagrante del código ético. Esto es una locura. No he hecho nada malo. Alejandro, diles que esto es un error. Alejandro se dio la vuelta con una lentitud agonizante. Sus ojos grises la examinaron como a un problema que finalmente había resuelto. Tu marido no está presente en esta sala, Elena. El director general está presente, y has comprometido su empresa, traicionado la confianza de sus inversores y robado a los accionistas. Lo que sucede a continuación no es personal. Es procedimental. Miguel Ángel activó la pantalla de la pared. Aparecieron imágenes que hicieron que el mundo de Elena se tambaleara. Recibos de hotel de Barcelona mostrando 2 llaves de habitación emitidas y comidas cargadas a la suite. Mensajes de texto discutiendo la sequedad emocional de Alejandro. Su propia letra en informes de gastos falsificados. Y luego, la imagen que hizo que Elena se agarrara al borde de la mesa, el contrato matrimonial, página 47, resaltado en amarillo acusador. En el caso de que se descubra que un socio ha incurrido en una conducta materialmente perjudicial para los intereses comerciales o la reputación de Mendoza Sistemas. Leyó Miguel Ángel con la precisión de un fiscal, la posición de capital del socio, su estructura de compensación y todos los beneficios derivados revertirán inmediatamente al fideicomiso discrecional del miembro fundador, sin derecho a apelación o desafío legal. Las rodillas de Elena amenazaron con ceder. Yo nunca, no quise. Tienes que entender, no lo leíste antes de firmar, dijo Alejandro en voz baja, su calma más aterradora que cualquier grito. Hace 5 años, cuando estructuramos nuestro matrimonio como una sociedad corporativa por razones fiscales y de protección de activos, firmaste 49 páginas de documentación legal. No leíste ninguna. Estabas demasiado embriagada por la perspectiva de acceder a mi riqueza. Asumiste que yo era demasiado aburrido, demasiado predecible, como para descubrir tu traición o ejecutar estas protecciones. Te equivocaste catastróficamente, Elena. Tomás, su padre, finalmente levantó la cabeza. La decepción en su rostro era devastadora. Usaste dinero de los inversores, Elena. Mi dinero. Dinero de gente que confió en nosotros. Inflaste presupuestos para viajar con tu amante. Bloqueaste a empleados talentosos para crearle un hueco a él. ¿De verdad creíste que no lo descubriríamos? ¿Crees que Alejandro construyó esto siendo descuidado? Papá, por favor, puedo explicarlo, la contabilidad forense es exhaustiva, la voz de Tomás se fracturó ligeramente. Hugo confirmó cada detalle en cuanto le ofrecimos inmunidad a cambio de cooperación. Te crié mejor que esto.
Tu madre se moriría de vergüenza si viera esto. Hugo emitió un pequeño sonido, casi un gemido. Había experimentado lo que los hombres jóvenes sueñan, la atención de una mujer poderosa y hermosa, un ascenso meteórico. Ahora estaba descubriendo el coste real de jugar con personas que poseían poder genuino y ninguna piedad para quienes amenazaban lo que habían construido. Tienes exactamente 1 hora, sentenció Alejandro. La seguridad te escoltará a tu oficina. Se te permite recoger estrictamente objetos personales, nada digital o de propiedad de la empresa. Tus cuentas corporativas están congeladas. Entregarás tu teléfono, portátil, tableta, tarjeta de seguridad y tarjetas de crédito de la empresa. Alejandro, por favor. Tenemos que hablar de esto en privado. Podemos solucionarlo. Cometí un error terrible. Pero estamos casados. Me amas. Siempre me has amado. Te di absolutamente todo lo que poseo, dijo Alejandro, y por primera vez, una fractura apareció en su fachada controlada. Construí esta empresa de la nada y te invité a compartirla. Pensé que estábamos construyendo algo significativo. Me llamaste robot en tus mensajes. Dijiste que era emocionalmente deficiente, aburrido. Te burlaste de mi dedicación. Querías pasión, aventura, la sensación de ser deseada cada momento. Y reconozco que fallé en proporcionar eso adecuadamente. Dio 3 pasos hacia ella, y Elena sintió el impulso absurdo de retroceder ante este hombre con el que había compartido cama durante 5 años. Pero malinterpretaste algo crucial sobre mí, Elena. No soy alguien sin emociones. Soy paciente. Hay una diferencia crítica que nunca te molestaste en aprender. Lo siento todo. Siento la traición, la ira y la decepción tan profundamente como cualquiera. Simplemente no reacciono de inmediato como una criatura desesperada que ansía validación emocional y confrontaciones dramáticas. Proceso la información metódicamente. Analizo patrones. Planifico respuestas. Y cuando alguien intenta destruir lo que he pasado mi vida adulta construyendo, no grito ni tiro objetos. Los desmantelo sistemáticamente, pieza por pieza, utilizando las mismas herramientas y sistemas que ellos pensaban que los protegían, hasta que no queda nada excepto la lección que han enseñado a todos los demás sobre el coste de la traición y las consecuencias de confundir la paciencia con la debilidad. El escolta de seguridad hasta su oficina fue una caminata humillante a través de plantas donde la gente con la que había trabajado ahora se negaba a mirarla. Todos lo sabían. La red de susurros corporativos se movía más rápido que cualquier correo electrónico. Su oficina ya estaba siendo deconstruida. Técnicos de informática desconectaban su equipo con guantes quirúrgicos, como si manejaran pruebas en la escena de un crimen. Auditores con trajes grises inventariaban sus archivos. Las fotografías enmarcadas en su escritorio, imágenes profesionales de ella y Alejandro en galas benéficas, de repente parecían lo que eran, accesorios teatrales en una función que había llegado a su acto final. Recogió sus pertenencias personales con manos temblorosas, un pañuelo de seda que su madre le había dado, una taza de café de su primer trabajo. Todo lo demás pertenecía técnicamente a Mendoza Sistemas. Hugo estaba siendo escoltado por una salida diferente. Lo vio brevemente a través de una pared de cristal, recibiendo una caja de cartón de un representante de recursos humanos. Parecía joven de repente, mucho más joven que sus 29 años. Un niño que pensó que estaba jugando un juego de adultos y descubrió que los adultos jugaban sin piedad. El teléfono corporativo en su mano vibró una vez y luego la pantalla murió. Borrado remoto. 5 años de contactos, fotos y mensajes eliminados en segundos. Su teléfono personal mostraba 23 llamadas perdidas de amigos que claramente habían oído algo y querían cotilleo. Intentó llamar a su abogado, solo para darse cuenta con horror de que el abogado que usaba habitualmente era, en realidad, el de Alejandro. Nunca se había asegurado de tener una defensa propia porque nunca imaginó que necesitaría protección contra su propio marido. El garaje se sentía como descender a un inframundo industrial. Elena cargaba su patética caja de pertenencias siguiendo al guardia de seguridad. Su coche de alta gama permanecía en su plaza asignada, pero cuando sacó las llaves, el vehículo se negó a abrirse. El contrato de renting pasaba por la empresa. Señora Mendoza, se ha organizado transporte para su conveniencia, el guardia señaló un sedán básico con un conductor esperando. El tipo de servicio de coche utilizado para mensajería. Otra humillación. Y entonces vio a Alejandro. Caminaba hacia su vehículo personal estacionado en una esquina, no un coche de empresa, sino su deportivo clásico restaurado, un modelo de los años 60 en azul medianoche que él mismo mantenía.
Elena dejó caer su caja sin pensar, esparciendo sus cosas por el hormigón manchado de aceite, y corrió hacia él. Le agarró del brazo desesperadamente. Alejandro, por favor. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. ¿Me amas? Sé que sí. Podemos arreglarlo. Los matrimonios sobreviven a errores todo el tiempo. Podemos ir a terapia. Alejandro dejó de caminar. Miró la mano de ella sobre su manga como si observara un espécimen bajo el cristal de un laboratorio. Con mucha suavidad, con la precisión que se usaría para quitar un insecto del brazo sin aplastarlo, retiró los dedos de ella de su chaqueta y dio un paso atrás. Le dijiste a Sofía que hablar conmigo era como interactuar con un algoritmo, dijo él conversacionalmente. Dijiste que estaba muerto emocionalmente, que era tan aburrido que necesitabas a Hugo para sentirte viva. Te burlaste de mi compromiso con algo permanente, tratándolo como un defecto de carácter en lugar de la razón por la que vivías en el lujo. Querías a un hombre que te hiciera sentir especial cada momento, que validara tu existencia con gestos románticos de película. Abrió la puerta del coche con lentitud. Antes de entrar, la miró una última vez, y Elena vio en sus ojos que lo que fuera que él había sentido alguna vez se había extinguido, quemado por la traición y reemplazado por algo frío y final. Te equivocaste en casi todo, Elena. No carezco de emociones. Simplemente soy extraordinariamente paciente. Te di absolutamente todo lo que tenía para dar. Construí un imperio y te invité a compartirlo. Proporcioné un estilo de vida que el 99,9% de la humanidad sacrificaría cualquier cosa por experimentar un solo día. Y tú lo trataste como si fuera tu derecho de nacimiento mientras me tratabas a mí como a tu cajero automático personal con pulso y conversación aburrida que tenías que soportar para mantener el acceso. Elena sintió lágrimas, lágrimas genuinas que no eran calculadas. Cometí un error terrible, el peor de mi vida. Lo sé ahora. Pero la gente comete errores. No puedes simplemente borrar 5 años como si borraras un archivo corrupto de un disco duro. No estoy borrando nada ni negando lo que tuvimos. Estoy reclamando lo que era mío antes de que empezaras a redistribuirlo a tu amante y a corromper mi empresa desde dentro. Querías emoción. Querías sentirte viva. Querías pasión y drama. Felicidades, Elena. Estás a punto de experimentar los 6 meses más emocionantes de tu vida, descubriendo cómo sobrevivir sin la infraestructura que pensabas que era permanente e inexpugnable. Vas a sentirte extremadamente viva de formas que nunca imaginaste. Se deslizó en el coche con gracia fluida y el motor rugió con ese sonido profundo de los clásicos americanos, totalmente auténtico a quien Alejandro era bajo los trajes a medida. La ventanilla subió suavemente, cortando las protestas desesperadas de Elena. A través del cristal tintado, ella lo vio cambiar de marcha con el cuidado deliberado que aplicaba a todo en su vida. El coche se alejó, dejándola sola sobre el hormigón manchado de aceite y fracaso. Se quedó allí mirando cómo las luces traseras desaparecían, y el peso completo de la devastación cayó sobre ella como un edificio colapsando. Sin empleo, sin ingresos, sin infraestructura corporativa. Su cuenta personal contenía apenas unos pocos miles de euros porque todo lo demás fluía a través de cuentas conjuntas o tarjetas de empresa que ahora estaban congeladas. El ático donde vivía era propiedad de la empresa. Su armario lleno de ropa de diseño, sus joyas, su membresía en el club, sus citas en el spa, todo estaba conectado a una estructura de la que acababa de ser expulsada con precisión quirúrgica. Hugo no tenía nada que ofrecerle. Él también acababa de perder su puesto y ganaba un sueldo de analista junior en una ciudad donde eso apenas pagaba un estudio en un barrio periférico. Sus amigas, las que envidiaban su estilo de vida, estaban todas integradas en el mismo ecosistema social que giraba en torno a Mendoza Sistemas. Su padre, que siempre había sido su red de seguridad, la había mirado como si fuera una extraña que hubiera asesinado algo precioso. El guardia de seguridad se aclaró la garganta con incomodidad. Señora, su transporte sigue esperando. Elena, lenta y dolorosamente, recogió sus pertenencias esparcidas del suelo, reuniendo su taza y su pañuelo, la suma total de lo que podía demostrar que poseía tras 5 años flotando en la atmósfera superior de la élite tecnológica. Subió al asiento trasero del coche de servicio y el conductor, misericordiosamente, no dijo nada. Simplemente condujo hacia un apartamento al que técnicamente ya no tenía acceso, a través de una ciudad que de repente se sentía imposiblemente vasta y enteramente indiferente a su catástrofe. Solo un matrimonio fallido más en una ciudad llena de sueños rotos y ambiciones destrozadas.